Hola a todos, bienvenidos a una nueva Tecni Reacción. Hay mucha controversia con la interpretación de Dimash Kudaibergen en la canción Heal the World en el programa Virtuosos. Vamos a ver qué es lo que ha pasado y por qué ha pasado esto. Vamos a verlo. Ya lo sabes, si quieres más Dimash Kudaibergen en el canal, suscríbete que es completamente gratuito y regálame tu like para que este vídeo llegue a más personas. Vamos a verlo. There's a place in your heart, Me encanta. and I know that it is love. And this place, it was brighter than tomorrow. Maravillosa forma de empezar la canción. Es una niña con una voz espectacularmente angelical. And if you really try, you'll find there's no need to cry. In this place, you'll feel there's no heart or sorrow. There are Ay. ways to get there if you care enough for the living. Make a little space, make a better place. Lo noto corporalmente a Dimash como un poco descolocado. Y otra de las cosas que encuentro aquí es que hay una inconsistencia en el tempo de la canción. Es decir, hay algo que está haciendo que ellos no puedan mantener el tempo correcto de la canción. No sé si ese es el arreglo de orquesta, que el arreglo de orquesta debo decir que es completamente maravilloso, o qué es el factor, en dónde incide el factor para que ellos estén como un poco perdidos, digamos, en el tempo real de la canción. Dimash está haciendo un esfuerzo por mantener la misma concordancia o la misma dinámica vocal para asemejarse más o menos a la voz de la niña. Es muy difícil empastar este tipo de voces, ¿no? En este caso podemos ver el buen control que tiene Dimash para poder adecuarse a la niña. For you and for me and the entire human race. Fíjate que están en armonía perfectamente y llegan a empastar las voces. Tal vez no la empastan en el pasaje completo, es muy difícil. There are people dying if you care enough for the living. Make a better place for you and for me. ¡Ay! Es muy bonito el arreglo de orquesta. La orquesta suena espectacularmente bien. No puedo decir nada de la orquesta, es una auténtica maravilla, pero sí puedo decir que en definitiva cuando vienen las sopranos, vienen las mujeres a cantar, no termina de cuadrar, ¿no? Hay como inconsistencias en el tempo, evidentemente sí se nota como que van tal vez más rápido que la orquesta, después van como más lento que la orquesta, hay inconsistencias allí. Ahí está el saber hacer del cantante, que se tienen que amoldar para que suene, pues si es un cuarteto, pues que suene como cuarteto y no como si fueran seres individuales, cada uno queriendo sonar por su lado. No sé si me llego a explicar bien. Orquesta es sublime. If you want to know why, there's a love that cannot lie. Love is strong, it only cares of joyful giving. Lo intentan llevar todo como a esta colocación más operística. Por momentos sí, a él le encuentro como más inconsistencias en la voz, como que cambia un poquito la colocación y también siento estas inconsistencias en la fluidez, digamos, de lo que es la canción original, ¿no? If we try, we shall see. In this bliss we cannot feel. Fear of dread, we stop existing and start living. Es living. No entiendo el cambio, digamos, hacia la parte más operística cuando en lo anterior no estaba haciendo este tipo de colocación, ¿no? Oh, make a better world. ¿Ves? Make a better world. De repente una de las sopranos se mete como en un si de la quinta octava, a punto de pasar a la sexta octava. Como pueden observar, está Dimash ahí cantando, pero es como que no estuviera cantando. Es un centro de atracción porque es Dimash, pero no lo dejan ser Dimash. A eso me refiero, ¿no? No entiendo bien la estrategia de esta canción, pero sí les puedo decir, conociendo de primera mano todo lo que es capaz de hacer Dimash con la voz, prácticamente no está cantando, prácticamente está hablando. Oigan, los violines. For you and for me and
más que este momento yo no lo entendí muy bien. A nivel vocal creo que tal vez todos sean muy brillantes, cada uno en su rubro por separado, pero cuando los han juntado a todos no ha sido una buena idea. La niña la mira. No entiendo qué fue lo que pasó. Si ella estaba sintiendo que la niña se estaba yendo de tono, cuando tú te acercas a la cara de una persona que está cantando al lado tuyo, generalmente es porque tú estás sintiendo que esa persona se está yendo de tono y tú la quieres como encarrilar en el tono. No entiendo por qué el acercamiento. Yo creo que la niña seguía la línea melódica correctamente. There are people dying. If you care enough for the living, make a better place for you and for me. Pobrecito. Mira, aquí es donde se puede ver la humildad de Dimash no tiene límites. Pues cuando yo voy a buscar Heal the World y está Dimash Kudaibergen ahí, me estoy esperando que eso sea monumental, ¿no? Teniendo en cuenta todas las cosas que hemos escuchado ya de Dimash. Lo han hecho cantar al 5% de su capacidad. Existen muchas notas que están desafinadas. Como que está calado. Es decir, no llega a la nota real que tiene que llegar. Está como un poquito apagada la voz en estas notas. Hay como un poquito de desafinación aquí, ¿no? And the world we once been living will shine again in grace. Dimash hace lo mismo, pero pasa lo que es ya a la tercera octava. Está tremendamente cómodo, es que está demasiado cómodo. No le permite pues brillar, no le permite pues ser él, ser lo que sabemos que es. Why do we keep strangling this earth crucified? La que mejor lleva la fluidez de la canción es la niña. El resto, no sé si es por esa colocación operística que le quieren dar, no han dado en la tecla con el arreglo vocal. To explain, to say this what is heaven. A tempo, ¿ves? Aquí también tenemos una desafinación por la soprano de Rojo. Vuelve a calar la nota. Al final, cuando viene la nota sostenida, si uno de ellos cala la nota, ya el arreglo se va. Aquí, como estamos por arriba del re, es decir, estamos en un la bemol aquí, ella suena como más brillante, ¿no? Aquí, por ejemplo, en estas tonalidades se le ve un poquito más cómoda porque está como más alta. A mí, personalmente, pues no me encaja este arreglo vocal para esta canción de Michael Jackson, no. La niña se le ve como asustada, ¿no? The world Ahí va. with no fear, together we cry competing. Lo han hecho cantar en una cuarta octava, cosa que se ve como más brillante, se le nota diferente, obviamente porque ha cambiado de octava. Él continúa cantando cómodo, por supuesto que continúa cantando cómodo. Si tú te fijas en su postura, como que está descolocado, como que no encajaran en esto, ¿no? Es como que, bueno, mira, lo cantamos porque tengo que hacerlo y ya. Dimash, cuando disfruta una canción, ya lo sabemos todos cómo es. Aquí no tiene esa vida que nosotros solemos ver, ¿no? Nations turn their swords into plowshares. Vuelve a perder el tempo. Ay, la orquesta. Cuesta mucho. La niña. Heal the world, make it a better place. La niña ha sido la mejor, ¿eh? De todos. And for me and the entire human race. El tema es saber acoplarse para que no sean seres individuales, cada uno cantando por su lado, sino tener esa humildad de ponerse a nivel y de que todo suene en una sola pieza. People dying, if you care Sí, es- enough for the living, make a better place for you and for me. La orquesta es una pasada.
querido pues hacer sobresalir de repente a la soprano, que es la soprano ligera, que supongo que será la chica morena, pero no han dado en ningún momento el lugar para que Dimash sea Dimash. Sin desmerecer a los demás, pero creo que Dimash tendrían que haberle dado lo que merece. No, es que le tienes que ver la cara. Por un momento sí han ensamblado bastante, pero además es porque la orquesta está en un volumen muy fuerte, prácticamente están por encima de ellos, la orquesta, los violines, todo está sonando espectacularmente bien, ¿eh? Ahí. Ya, ensamblan más, ¿por qué? Porque hay otras voces involucradas, hay más coros involucrados, no por los que están delante, ¿eh? Me encanta porque es súper atenta al director. Fíjate que busca la mirada del director. Es una niña súper obediente y súper atenta, ¿eh? Ay, mira. Sana nuestro mundo, hazlo por los niños. Ay, mira en español. En el idioma de cada uno suenan inclusive hasta mejor. Qué ricura de niña. Es un sol. Bueno, a ver, chicos, ¿qué les puedo decir? Creo que he sido clara. Me faltó. Siento que Dimash ha estado allí, pero que finalmente prácticamente no ha podido brillar. Lo han tenido como más contenido. Se le nota no solamente en la voz lo contenido que está, sino que corporalmente se le ha notado también. Lo vengo siguiendo desde el año 2020 y sé perfectamente cuando Dimash está como pez en el agua, que cuando Dimash está, pues como aquí, pues contenido, ¿no? Bueno, chicos, esta es mi humilde opinión, es una cuestión de gustos personales. Lo veo correcto porque lo que ha hecho es correcto, no hay equivocación por parte de él, o sea, lo que ha hecho está bien. No sé, es una cosa personal que yo estoy notando. Ya me dirán ustedes qué es lo que han notado, les ha gustado la interpretación, les ha parecido poco. Contarme un poquito en los comentarios qué es lo que han pensado cuando escucharon Heal the World. Les mando un besito muy grande, ya lo saben. Suscribirse al canal que es gratuito y regalarme ese like para que este vídeo llegue a más personas. ¡Mua!